A ver, dame dos. Creo que ya sigo a Proequidad, ¿no? ¿O no? Sí. Hola, Sí, ya estamos en vivo. sí, ya estamos. Sí. Pues bueno, a ver, déjame hacer rapidísimo aquí esto. Hola, hola, ya alguien aquí en Por Equidad. Vamos a esperar unos segunditos a ver que alguien se Nos conecte, acompaña. nos acompañe exactamente. Y mientras, pues vamos a ver qué está pasando. Va que va. Em, ok, ok. Hoy, y siempre me pasa que empiezo antes Ujú. y termino, algo sucede y termina no estando, pero bueno. Em, Se supone que ya se está transmitiendo en vivo. Sí, ya está en. Ok, perfecto. Ya están compartiendo. Ya vi que hay gente arriba. Va. Bueno, bueno, ahorita lo comparto. Pues bueno, vamos a empezar justamente con esta transmisión en vivo de esta charla que vamos a tener. Hay que recordar, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos ustedes, a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en pues en esta transmisión. Estoy muy contenta porque estamos en la Semana de la Juventud y entonces toda esta semana, como ustedes han visto, hemos hecho una serie de entrevistas, varios integrantes, y el día de hoy, pues me toca justamente estar con Alex Olvera. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptarnos esta invitación. Y bueno, ustedes saben que es súper importante esta semana para nosotras, pues porque todas las integrantes de Proequidad somos jóvenes. Y justamente, pues tenemos bastantes inquietudes que hemos estado resolviendo y que han estado bastante bien y hemos tenido una muy buena audiencia sobre los videos y con las invitadas y los invitados de esta semana, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo que nos estén viendo, de verdad. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar acerca de la economía de las mujeres jóvenes en el Estado de México. Y específicamente, pues bueno, antes que nada les voy a presentar a Alex Olvera. Él es Alexis Olvera Pino. Él es egresado de la Facultad de Economía de la OMX, entonces también es potro hermano. Y pues bueno, tiene 24 años. Pues es más bien secretario general de Fundación Plan México, entonces no solo es economista, sino que también como nosotras, pues es un activista férreo, ¿no? Obviamente dentro de su ámbito, lo cual pues agradezco muchísimo, ¿no? Ustedes saben que estamos siempre al pendiente de que todos nuestros invitados también estén activos en la sociedad civil. Y lo más interesante es que además es columnista en el medio digital llamado Marcaje Legislativo y articulista en Joven es Hacer Política. Entonces, como ven, es un chico que también tiene un perfil muy amplio que le entra también al activismo social. Y pues bueno, vamos a estar platicando justamente de algo que es su fuerte y es justamente la economía. Entonces, pues nada, a ver, ¿qué quieres agregar tú, Alex? No, primero que nada, gracias, Pau, que me invitan, que con Proequidad podemos estar haciendo estas cosas que son importantes y estar ocupando estos espacios para decir lo que se tiene que decir tal cual es y que todos hagamos conciencia. Gracias por la presentación tan amplia, no era necesario, muchas gracias. Y sí, estoy feliz de estar con ustedes que también son potrohermanas, que aunque somos de diferentes generaciones, bueno, al final del día somos de la misma casa de estudios, tenemos, si bien no la misma visión, sí unas bases muy similares. Y aparte que me inviten a un tema que me gusta mucho, que es el tema económico, y que además hace una semana que justo nos reunimos presencialmente con todas las medidas de seguridad y de salud, ustedes me hacían un comentario, tanto Gaby como tú, que me dejó marcado, y de hecho hasta lo compartí en mis redes,
En el Estado de México y en general en México, pero particularmente aquí, la pobreza tiene cara de mujer. Es una frase que ustedes emularon y que la verdad me marcó porque si empezamos a analizar los datos y si además salimos a la calle y visitamos las casas y las familias, nos damos cuenta que efectivamente la mayor cantidad de personas en situación de pobreza son mujeres y que no solo eso, sino que los propios programas sociales enfocados a combatir la pobreza están enfocados hacia las mismas mujeres. Entonces hay un punto muy importante que analizar ahí. Gracias por invitarme. Voy a tratar de ser lo más objetivo y lo menos técnico, ¿no? De irnos directamente como más a la plática, a lo que pensamos y de hecho, si es posible, pues hasta generar algunas propuestas, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, antes que nada, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es ser mujer joven en el Estado de México. ¿Cuáles crees tú que son estas características o elementos que hacen justamente que se pueda decir esto es pues ser joven y también pertenecer al género femenino pues en nuestro territorio? Mira, Pau, como ya lo hemos platicado, definitivamente no puedo dar un concepto como tal de qué es ser mujer porque no tengo la fortuna de ser mujer, pero sí entiendo lo que es ser joven y he visto el desafío que tienen mis amigas, mis primas, mis vecinas, mi propia madre. Entonces, entiendo que es un contexto estatal muy complicado y sobre todo cuando entendemos que este estado tiene una alerta de género, ¿no? Y cuando entendemos que por lo menos las estadísticas nos dicen que una mujer al día en promedio es asesinada en nuestro estado por el simple hecho de ser mujer y que nuestras autoridades han tomado estos temas solamente de manera politizada y no como un problema real que se tiene que solucionar. Entonces, entiendo que debe ser un gran desafío. Yo te veo a ti y veo a tus compañeras cómo enfrentan ese desafío de ser mujer en el Estado de México de una manera importante, más siendo jóvenes, pero también quiero aclarar algo que estaba leyendo. No solamente son más mujeres que hombres en el Estado de México, sino que además son más mujeres jóvenes que mujeres adultas en el Estado de México. Entonces, por simples números o por simple estadística, si algo bueno o algo malo les está pasando a las mujeres en el Estado de México, principalmente les está afectando a las mujeres jóvenes, que son la mayoría. Y es muy alarmante. Estamos hablando más o menos de 4 millones, casi 5 millones de mujeres jóvenes, que aunque nosotros lo acotamos en mujeres de 18 a 30 años, las instituciones dicen que es a partir de la edad fértil, que si no me equivoco son los 12 años, y hasta los 30 y algo, no lo tengo el punto exacto, pero qué desafío tan grande representar a las mujeres en este estado, y ustedes lo han hecho de una manera increíble, ¿no? Insisto, tal vez no puedo definir concretamente esto es ser mujer o este es el reto de ser mujer, pero me doy cuenta que los desafíos de seguridad, los desafíos económicos y los desafíos de salud, a veces les toca llevarlos a ustedes al doble, más siendo jóvenes y más en el entorno en el que nos encontramos, no sé si decir post-COVID o aún estamos en COVID, no tengo idea realmente cómo es que estén categorizando esto nuestras autoridades porque parece que hay un caos al respecto, pero vaya desafío en todos los sentidos que tienen ustedes y creo que el día de hoy una mujer mexiquense joven solo podría describirla como un ser valiente, valiente por decidir estar aquí, valiente por decidir enfrentar los retos de todos los días de estar aquí y también, y un extra para ustedes, que además de esos desafíos han tomado la decisión de alzar la voz por los problemas que las están afectando a ustedes. Claro, ahora que lo dices, justamente yo como mujer mexiquense, ¿no? Eh, Creo que hay algunas características que todas tenemos en común o una gran mayoría. Y es que estamos en el estado más peligroso, más letal para ser mujer. Y económicamente también estamos en uno de los estados con peores sueldos, por ejemplo, sobre todo para los jóvenes. Estaba haciendo justamente ayer un artículo para una revista, perdón por el comercialote, pero me puse a investigar cuánto ganaba en promedio una persona joven en México. Y el 85%, de acuerdo con datos de 2017, es decir, muy recientes, digo, no es 2020, pero digo, yo pienso que a lo mejor ahorita está un poco peor la situación por la pandemia, pero no, el 85% no llega a los 6,000 pesos.
Entonces es terrible, ¿no? Es terrible que pues lo veamos esto. Eso sin contar que ser mujer también implica en el Estado de México cuidarse no solo de la seguridad, sino también de, pues de falta de legislación hacia nosotras también. Digo, en Toluca tenemos ahora, ¿no? Un gran poder, que es justamente lo de eh, pues que puedes ya acusar a alguien por acoso callejero, ¿no? Sin embargo, pues tienes que llevar testigos, y es lo que yo platicaba en algún momento con una amiga, y yo le decía, bueno, pero es que, ¿cómo le haces para tener testigos? La gente también en la calle no se quiere meter en problemas. Entonces Claro. también estamos, por ejemplo, en un estado con mucha apatía, con mucha indecisión política también, y económicamente pues tampoco nos va bien, ¿no? Entonces es todo un reto, como lo dices, Alex. Y pues yo les invito también a todos y todas las que estén aquí que nos ayuden a ir formulando preguntas. Y bueno, el segundo tema que vamos a tener aquí es, que creo que en este vas a ser tú el protagonista, va a ser justamente qué pasa con el contexto económico en el Estado de México en 2020 y en 2021, es decir, durante y post pandemia. Qué bueno que vamos a tocar ese tema, porque no solo porque es el que de verdad sé, sino porque además, desde mi perspectiva, es el problema principal que tenemos que enfrentar, especialmente los jóvenes, durante y post la pandemia, como tú dices. Las estadísticas generales o nacionales nos dicen que por lo menos 10 millones de personas más se van a sumar a la fila de las personas en situación de pobreza, ¿no? Si de por sí ya teníamos más de la mitad de la población en pobreza, imagínate subirle 10 millones de personas, es una situación realmente preocupante a nivel país. El crecimiento económico, que aunque muchos dicen que eso no importa, que porque no es calidad y que además no hay distribución, pues al final del día, ¿cómo le haces tú, Pau, para repartirle a alguien si no tienes nada? ¿No? Pues no puedes repartir nada, necesitas tener por lo menos algo. Entonces, si no hay crecimiento económico, definitivamente es que no está habiendo producción, no está habiendo consumo, no está habiendo, en términos muy sencillos, ganancias, ¿no? Para el Estado ni para la gente. Y entonces, si esto no existe, pues por supuesto que no hay ni para ti, ni para compartir, ni para absolutamente nadie, ¿no? Además de que no se ha querido garantizar el ingreso de las personas, y especialmente los jóvenes. Digo, tanto tú como yo a lo mejor tenemos la fortuna de haber egresado hace más de 2 años, de a lo mejor ya tener un poquito más de juego en el mercado laboral, pero los jóvenes menores que nosotros, que apenas se van a insertar al mercado laboral, que están buscando opciones, se ven completamente limitados. Tampoco es un tiempo tan favorable, siendo muy sinceros, para el emprendimiento, porque si no hay líquido, o sea, es decir, si no hay dinero en el mercado, pues aunque tu idea sea muy revolucionaria, no va a haber quien te lo compre a menos que sea un bien realmente necesario, ¿no? Y hay un punto importante también que tocar aquí. El Estado de México tiene a las mujeres o a un grupo especialmente femenino muy educado, ¿no? De hecho, es que la tasa de alfabetismo en mujeres jóvenes en el Estado de México es de las más altas del país, casi del 97%. Y entonces, ¿por qué es que estas mujeres al final del día terminan ganando la mitad que los hombres, ¿no? Que eso es un punto importante del que tenemos que hablar. ¿Dónde se encuentra esa brecha que yo justo comentaba con una amiga que está haciendo su tesis al respecto? Que más que una brecha salarial, está siendo una brecha laboral, porque no se le está permitiendo a la mujer acceder a cierto tipo de empleos por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y entonces, si le agregas a eso, imagínate, la pandemia, crisis económica, que están cerrando empresas o que están quebrando tanto pequeñas, medianas como grandes empresas. Y además, que todavía seguimos en una sociedad que está llena de estigmas y que no les brinda oportunidades a la gente en general. Ya ni siquiera vayámonos por el género, sino a las personas, más allá de su género y de sus decisiones. Pues nos enfrentamos a una realidad alarmante y que necesita tener una solución definitiva de inversión social. Yo he escuchado bastante que la gente dice que el gobierno no tiene que solucionar todo, que nosotros tenemos que ir creando nuestras propias plataformas o nuestras propias soluciones, pero al final del día nos encontramos en un modelo de representación, ¿no? Es como si yo dijera, es que en mi casa yo tengo 6 años y pues a mí me toca mantenerme, no le toca a mi papá pagar las cuentas, ¿no?
pues yo soy un niño que pertenece a esta familia y a lo mejor puedo colaborar con cosas, puedo hacer bien mis deberes, puedo cumplir con todas las reglas que se establezcan en mi casa, pero a quien le toca proveer, le toca proveer. Y en casos de crisis es necesario que se genere inversión social. Dentro del rango de la economía hay un modelo muy famoso que es como de los principales, o una corriente de hecho, que son los keynesianos. Y el keynesianismo dice que cuando hay crisis, y se ha comprobado tanto en la crisis del 2009, que fue la más reciente, como en la crisis de hecho de 1929, que fue de las más agudas, aunque ya es el siglo pasado, que solamente cuando el gobierno genera una inversión social es que se puede salir adelante de una crisis, porque es la única manera de inyectar dinero. Los privados no van a querer perder su dinero, ni siquiera el ingeniero Carlos Slim, con su buenísima voluntad por México, va a querer invertirle dinero a la sociedad por el simple hecho de que a todos nos vaya bien. Eso no es el caso ni es la razón de ser del sector privado. Entonces, necesitamos que el Estado garantice el ingreso principalmente de los grupos vulnerables, ¿no? Que aunque nos guste o no, muchos como jóvenes, muchos como las mujeres por su género y muchos por sus decisiones, se encuentran dentro de los grupos vulnerables, o nos encontramos dentro de los grupos vulnerables, y tenemos que entender que esa falta de oportunidades nos tiene que ser absorbida o consumida por garantías que nos pueda brindar nuestro Estado, ¿no? En el Estado de México, este año tan solo, y seguramente tú lo sabes, lo compartimos con los que nos están siguiendo, tiene 300,000 millones para gastarse el gobierno del Estado de México, ¿no? Y que yo entiendo, hay muchísimos gastos y somos un estado grandísimo y somos como un estado dividido en muchas partes, porque está la zona metropolitana y está el sur y está el Valle de Toluca y el norte. Pero no es posible que en un estado donde se pueden gastar en 2020 300,000 millones, haya más de 10 millones de mexiquenses sin empleo, sin comida y además sin oportunidades para el próximo año, que también es importante vislumbrar. Entonces, sí se pueden hacer cosas, incluso hay situaciones de ley que pueden beneficiar la economía, como el seguro de desempleo, que justamente en mi tarea de activista me tocó ir junto con un compañero, Luis Ernesto Álvarez, a pugnar que nuestras autoridades echaran a andar la ley, porque es una ley que ya existe, que tiene que garantizar el ingreso mínimo de los desempleados formales, y que al final del día ha hecho caso omiso. Entonces, la realidad económica es esa, y la única solución que existe en este momento y que puede ser viable es que los ciudadanos alcemos la voz, especialmente los grupos vulnerables, alcemos la voz, nos pongamos de acuerdo, no segmentemos nuestras causas, sino que hagamos una sola causa para que juntos podamos pugnar nuestros derechos y garantizar por lo menos la línea de bienestar, que es, en economía la conocemos como la canasta alimenticia, es decir, lo mínimo para comer y lo mínimo para sobrevivir en la canasta no alimenticia, que incluye gastos, por ejemplo, de renta, gastos de luz, gastos de pasaje en caso de que necesitemos transporte público, etcétera. Y para cerrar, Pau, esta parte, hay personas que me comentaban, oye, pero es que es una mera transferencia de gobierno, eso no produce nada, realmente hay que crear empleos. Yo te voy a decir algo desde una perspectiva muy personal. La inversión social siempre tiene frutos, porque al final del día, cuando tú le brindas la oportunidad de gastar y consumir a los ciudadanos, yo sé que hay muchos que lo van a gastar en bienes innecesarios, que a lo mejor va a salir alguna historia de un familiar alcohólico que se va a gastar el dinero, y varios puntos más, ¿no? O de gente que quiera burlar el proceso y entonces sí tiene dinero, pero también está aplicando para los programas sociales y etcétera. Pero el punto real es que la inversión social fomenta el consumo, que es importantísimo que la gente esté comprando y para comprar necesita dinero, fomenta los encadenamientos productivos locales, es decir, Pau tiene una tiendita en la esquina y como ahora yo ya tengo dinero, puedo ir a comprarle a Pau. Y tercero y último, pues genera crecimiento económico para todos, ¿no? A una persona que me decía, es que imagínate una familia donde el papá es golpeador y todo el dinero se lo va a gastar en alcohol. Y yo le comentaba, imagínate que el papá se gasta todo el dinero en alcohol, pero él no va a ir a comprar el alcohol a una vinatería o a un centro comercial de lujo o a una cadena transnacional. Va a ir a comprarlo a la tiendita de la esquina. Y en esa tiendita de la esquina va a haber mucho más ingreso. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que esa es la opción para que la esposa golpeada encuentre un empleo, o la esposa que es dependiente económicamente encuentre un empleo y que de ahí pueda generar independencia económica e independencia personal?
de ahí para adelante, a partir de lo que está generando o del ingreso que se le está generando de una supuesta mala decisión que fue la compra de alcohol, ¿no? Es solamente un caso y un supuesto. Entonces, ahí está, digamos, el ejemplo más claro de que si el Estado invierte dinero directo en transferencias directas para garantizar el ingreso de más de 10 millones de mexiquenses, que es el caso de nuestro Estado, sí se puede solucionar el problema económico y, de hecho, también muchos problemas sociales. Claro. Bueno, desde recordar, y si te soy franca, yo, pues sí quisiéramos, ¿no? Que genera esta conciencia y que justamente no solamente animar, ¿no? A los gobiernos de los, bueno, de los tres niveles, sino, bueno, en este caso, ¿no? A generar mayor gasto público, sino también invitar, ¿no? A todos aquellos que tengan algún beneficio debido a esto, pues que no se lo vayan a gastar en alcohol, ¿no? Sino que se lo vayan a gastar en cosas necesarias, ¿no? Productos de primera necesidad como alimento, ¿no? Ropa y demás. Tú mencionaste algo bien interesante. Decías, es que si no hay dinero, no hay intercambio, ¿no? Lo gracioso es que, bueno, ya lo vimos la semana pasada, es que ahora, ¿no? Sobre todo las mujeres, están generando el sistema de trueque. Por ejemplo, yo vendo este vestido o este pantalón o lo que sea, y entonces, pues tú a lo mejor me das una, dos, tres latas de atún, ¿no? Sí. Entonces, bien interesante esto que tú estás planteando. Claro, ahí desde la economía me parece que es una perspectiva, ¿no? Que tenemos que ver más allá, por ejemplo, de la libertad del mercado o esta cuestión del estado mínimo, ¿no? Porque nosotros estamos justamente en un modelo económico en el que estamos en el modelo del estado mínimo, ¿no? El llamado neoliberalismo, y justamente lo que trata es de acortar el gasto público. Entonces, ¿qué pasa, no? Justamente en esta pues en esta tendencia, ¿no? A cortarse pues la economía fluyente, ¿no? De los mexiquenses, de las mexiquenses, y sobre todo, por ejemplo, es bien interesante, ¿no? Es bien interesante porque, ¿qué está sucediendo también? Mira, ¿te parece si al final vemos un momento de preguntas y respuestas? Porque parece ser que ya hay una. Claro que sí. Vamos a continuar ahorita un poquito con esto y me gustaría hablar del siguiente tema, ¿no? Que, bueno, tú como economista tienes alguna estadística en general sobre empleo, subempleo, informalidad, ¿no? Bueno, ya nos hablaste también de esta brecha salarial laboral, pero ¿qué onda con la economía y con las mujeres, sobre todo en estos tres temas del empleo, el subempleo, la informalidad? Tengo un dato que fue el que más me ha sonado todo el día, desde la mañana que estaba leyendo al respecto, y justamente es una información del Consejo Estatal de Población del Estado de México. Es una información del año pasado y me pareció como el dato más importante, más allá que sí podemos tocar un poquito el empleo, el subempleo es importante, pero imagínate que 88 de cada 100 mujeres de 12 años en adelante realizan actividades no remuneradas. O sea, hacen trabajo que nadie les paga. Cuando hablamos a lo mejor de 88%, puede sonar insignificante, pero imagínate que 88 mujeres, tal vez incluso tú, tal vez las que nos están viendo, tal vez nuestras mamás, nuestras tías, nuestras vecinas, están haciendo un trabajo que las está desgastando, que incluso a lo mejor las está enfermando y que no les es remunerado y muchísimo menos les está brindando ningún tipo de beneficio social, ni seguridad social, ni seguridad médica de ningún tipo. Entonces, en un estado donde tenemos esta situación y donde se han planteado soluciones tipo el salario rosa, que realmente no ha tenido ningún impacto en este tipo de cifras, y más que en este tipo de cifras, en las vidas directas de las mujeres, hay mucho que hacer y mucha legislación que crear y políticas públicas que elaborar para solucionar este problema, que yo sé que no es un problema de hoy, pero que tenemos que solucionar ya, que no puede esperar más. Y mira, tengo aquí al lado algunos datos muy prácticos. El primero es que el 72% de las mujeres que trabajan, que es solamente, de todas las mujeres del Estado de México, solamente trabaja el 33% de ellas. Y cuando digo trabajan, me refiero a que hacen una labor reconocida como trabajo.
¿no? O sea, como que debe, no porque las otras no lo hagan, porque yo creo que muchas, y como lo decíamos, la mayoría sí lo hace, pero no se les reconoce como trabajo. El 70% de este 30%, no los quiero envolver con tanto número, pero más o menos para que tengamos una idea, el 70% de este 30% recibe un sueldo porque trabaja asalariadamente o bajo un esquema de sueldo, salario, comisiones, utilidades. En cambio, el 25% no percibe o es no asalariada porque a lo mejor es su negocio, pero no recibe una remuneración directa, sino que al final del día está generando un modelo económico solamente de sobrevivencia para sus propias familias, ¿no? Donde ella no ve ningún tipo de beneficio, es decir, no ve un dinero del que ella puede disponer, sino que la utilidad de ese negocio o de esa acción económica termina siendo para beneficio de su familia o de los dependientes económicamente de ella. En este esquema nos damos cuenta que entonces tenemos muchísimas mujeres que no están siendo reconocidas en su trabajo y como no están siendo reconocidas como trabajadoras, pues no están recibiendo ningún tipo de beneficio, ¿no? Como lo dije desde el primer dato. Y es bastante alarmante porque claro que es un problema social, claro que es un problema económico, pero insisto, también es un problema de tipo político, porque ese trabajo alguien tiene que reconocerlo y no estoy diciendo tampoco que el Estado tenga que pagarles, pero que el Estado tiene que garantizarles que su trabajo sea remunerado porque es su derecho, ¿no? Por el simple hecho de ser trabajadoras. Entonces, hay mucho que hacer en ese sentido y como ahorita mencionabas, tal vez la dinámica del trueque puede funcionar hasta ciertos límites, ¿no? Por eso evolucionamos pues en los modelos económicos a la moneda. Es funcional hasta ciertos límites, porque llega un punto donde al final del día necesitas un valor o un medio que te ayude a cambiar las cosas por bienes mayores o por bienes incluso necesarios, ¿no? A lo mejor en tu comunidad se dan ciertas cosas que necesitas, pero necesitas ir a otra comunidad donde no van a querer hacer trueque, donde vas a necesitar pues, el dinero o el valor nominal, que son los billetes y las monedas. Entonces, hay que hacer legislación urgente para que las mujeres tengan garantizado su ingreso y así puedan adquirir lo que necesitan, más allá del tipo de actividad o de labor que desarrollan. Claro, sí, esto que tú mencionas es bien importante porque justamente el trabajo del que tú hablas es lo que nosotras ya hemos hablado también en nuestros posts anteriores y es justamente el trabajo no remunerado que se divide en dos, que son pues las tareas de cuidado, ¿no? Y las tareas pues que también son de cuidado, ¿no? Pero tiene que ver más, lo conocemos más como pues la limpieza del hogar, ¿no? Es decir, muchas mujeres, como tú lo dices, y eso es algo que pues viene, ¿no? En nuestra cultura, que es patriarcal, obviamente, y que dice, bueno, es que la mujer es quien tiene que cuidar a los hijos, pero también es la que cuida a los papás o al tío enfermo, o cuida a otras personas, ¿no? Que a lo mejor hasta ni de su familia son, pero que ahí están. Y eso es un trabajo, como dices tú, que al final pues viene, ¿no? En el Thanksgiving pasado platicaba con mi mejor amiga y decía ella, bueno, es que al final ese trabajo, o sea, lo tiene que reconocer justamente el Estado y lo tienen que reconocer también las empresas, porque al final pues son las que crían a la mano de obra, ¿no? Claro. Entonces, si no hay mano de obra, por supuesto que no se mueve la economía. Y no solamente mano de obra como los obreros que nosotros conocemos, ¿no? Sino también el campo, sino también la mano de obra asalariada, ¿no? Nosotros que pues somos mano de obra intelectual también, pues nosotros somos lo que somos también por una mujer, Claro. porque pues si no es a la mamá, está la abuela, ¿no? O está la nana, o está alguna mujer detrás de. Entonces, es bien importante, ¿no? Justamente esto, yo creo que necesitaríamos voltear un poquito a este programa que se está haciendo en Argentina. Digo, no me encanta tomar de ejemplo Argentina, ¿no? Con estos gobiernos que tiene, pero sí hay algo muy bueno que están haciendo, es justamente, ¿no? Digo, a partir también de los movimientos feministas, es hacer una legislación federal, ¿no? En toda su nación pues para que el trabajo no remunerado sea algo, ¿no? Lo remunere el Estado de alguna manera. Porque eso es algo que lleva tiempo, ¿no? Que muchas mujeres dedican su vida al cuidado de familiares y que al final termina siendo parte del engranaje de la estructura social.
claro. ¿no? Entonces, pues bueno, ahora creo que estaría bueno que diésemos una opinión, tanto de proequidad, ¿no? De nosotras como feministas, todas también pues con estas ramas en las ciencias sociales y tú también como economista, de qué podría pasar, ¿no? ¿Cuál es nuestra opinión sobre la economía actualmente y esta ligación con la mujer y sobre todo con la mujer joven, ¿no? Porque como dices tú, la verdad es que al final las mujeres jóvenes estamos sufriendo también mucho la pandemia por la cuestión del desempleo, ya sea porque no lo obtuvimos o porque se despidió, ¿no? Y que es algo muy triste que también encontré apenas una estadística y yo ya lo tenía como por ahí intuitivamente, porque fui parte de las que despidieron, pero es bien interesante porque más del 60% de los despidos en el Estado de México fueron de mujeres, ¿no? Y desafortunadamente de mujeres jóvenes también, o menores de 35 años. Sí, claro. Entonces, esto es alarmante, como dices tú, ¿no? Y necesitamos trabajar transdisciplinariamente para generar tanto políticas públicas como acciones desde la sociedad civil, justamente pues para que en el Estado de México, la pobreza no tenga cara de mujer, justamente. Completamente. Pues ustedes primero, Pau. Bueno, es que será parte de mi opinión. Pero bueno, creo que solamente me gustaría ahondar un poquito más, ¿no? También en, pues que esto, ¿no? ¿Cómo tiene que ver la economía también con los roles y los estatus que tienen las mujeres, ¿no? A mí me encanta siempre decir que soy científica social, ¿no? Y algo que he aprendido afortunadamente y gracias a doctoras muy valiosas que me han dado clase, es que pues estamos en una época de muchos rompimientos, ¿no? De muchos rompimientos. Y desafortunadamente uno de los temas más delicados es justamente el de la economía, el económico, ¿no? Sí, claro. Porque justamente, como dijiste tú, no hay un reconocimiento a labores que implican un tiempo y un espacio y la salud de las mujeres. No hay tampoco eh, una retribución tampoco de parte pues de maridos, ¿no? De padres. Algo muy triste que supe en un curso que tomé apenas del IAPEM es que también, ¿no? En México y el Estado de México no se escapa, obviamente, porque también hay mucho terreno cultivable, es que las tierras regularmente le pertenecen a los hombres, ¿no? En casi también un 89% en Claro. México. En el Estado de México no sé cuál sea la cifra exactamente, pero es muy triste, ¿no? Que a veces las mujeres son las que trabajan en el campo y quienes reciben el reconocimiento, pues son los hombres, ¿no? Y demás usos y costumbres que, bueno, nos vulneran a nosotras en nuestros derechos, tanto sociales como civiles, ¿no? Muchas veces. Sí, claro. Y creo que es bien interesante, ¿no? Que podamos hablar a lo mejor de una economía alternativa con miras feministas, me parece. Totalmente, Pau. Estoy de acuerdo en lo que comentas y que describes una realidad absoluta. Digo, no tenemos ninguno de los dos en este momento en la estadística, pero basta ver a la izquierda y a la derecha para darnos cuenta que la realidad es esa, o que la propia sociedad inclina a que a veces hasta de dicho sea, pues yo voy a heredar al hombre porque la mujer se va a casar y pues que el hombre haga lo que, o se ocupe de su manutención, ¿no? Y eso es muy, muy lamentable. Y al final del día es importante que analicemos los fenómenos económicos, no solamente desde la parte científica o técnica, sino que veamos también los fenómenos reales, lo que está pasando en la calle, ¿no? Para que podamos entender el problema completo y plantear soluciones que de verdad, valga la redundancia, solucionen el problema y no solamente nos muevan las estadísticas. Yo podría cerrar, Pau, diciendo que tenemos que tener un poco de perspectiva todos, en términos de que no estamos peleando una lucha de mujeres o de hombres, sino que estamos peleando una lucha de mexiquenses. Estamos peleando una lucha en la que todos salimos perdiendo, ¿no? En la que no por ser hombre tengo
tengo las de ganar, aunque parezca que sí, ¿no? Si no nos ocupamos de todos, todos de todos, no vamos a poder generar transformaciones reales, porque al final del día creo que las transformaciones siempre terminan trayendo beneficios para todos, ¿no? Y el asunto es cuando las transformaciones solamente apuntan a beneficiar a un solo género o a un solo sector. Ahí es un problema severo. Entonces, si empezamos a entender, a analizar y a hablar de los temas que le importan y que además están afectando a las mujeres, es importantísimo. Tampoco en una postura de, bueno, es que a los hombres también nos afecta esto, sino de como mexiquenses, ¿qué nos está afectando a todos? ¿No? Y considerar que al final del día tenemos una gran deuda con las mujeres del Estado de México, porque cuando hemos querido solucionar problemas, no nos hemos detenido a escuchar, no nos hemos detenido a ver y tampoco hemos querido, en cierta manera, incluir y entender que el problema es de dos géneros y que los tenemos que solucionar los dos géneros, ¿no? Para poder ir más allá. Entonces, esa sería mi reflexión final, que en tema de economía, sobre todo ahorita que estamos en contingencia y en el escenario que tendremos el próximo año post-contingencia, lo más importante económicamente hablando es garantizar el ingreso de todos, que todos tengan por lo menos lo necesario para sobrevivir. Por lo menos, digo, es lo mínimo que merecemos todos, ¿no? Tener que comer y tener dónde dormir, y son derechos humanos, y en humanos entramos todos. Entonces, que juntos, mujeres y hombres, dejemos de lado a lo mejor diferencias que pudieran existir, incluso a lo mejor etiquetas o categorías que nos hemos puesto todos, para empezar a pugnar, para empezar a tener una sola lucha, por lo menos en el tema económico para empezar, y que nos aseguremos de que todos podemos tener lo mínimo que necesitamos para salir adelante. Si me permites echar un comercial, como tú ya te echaste uno, para que sea parejo uno y uno, justamente en próximos días estaremos presentando una petición que tiene miras a hacer iniciativa para que se genere un ingreso mínimo condicionado a una renta básica condicionada en el Estado de México para todos los que no tienen acceso a la línea de bienestar o al nivel mínimo, al ingreso mínimo de bienestar, que es de 3,195 pesos, ¿no? Nos puede parecer escandaloso de cómo voy a vivir con 3,195 pesos al mes, pero primero 3,000 es más que nada, ¿no? O sea, de entre nada y 3,000, pues 3,000 para empezar. Y en segundo lugar, las estadísticas del propio gobierno del Estado de México dicen que el 33% de los trabajadores recibe un salario mensual menor a 1,500 pesos al mes. 33%, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cantidad enorme, millones de mexiquenses que están trabajando y que están ganando menos de lo mínimo para sobrevivir. Entonces, por respeto y honor a su trabajo y también por honor y respeto a los derechos de aquellas personas que no han sido beneficiadas o que no han tenido las oportunidades y que se encuentran dentro de un grupo vulnerable, hay que alzar la voz y hay que garantizarles que pueden tener lo mínimo para sobrevivir. Y justamente esta será la manera en la que empecemos a erradicar que la pobreza tenga la cara de mujer. Claro, pero bueno, aquí yo difiero un poquito contigo cuando dices que hay que olvidar las diferencias, porque yo creo, y es una postura que tenemos desde Por Equidad, que sí se necesitan hacer programas, sobre todo programas económicos, que tengan una mira muy específica hacia las mujeres, por dos razones. Simplemente porque las mujeres somos mucho más pobres en comparación con los hombres, tanto por propiedades como por dinero fluyente, como por herencias, lo que sea. O sea, las mujeres tenemos menos, ¿no? Porque como le decía, es algo también cultural, ¿no? Y socialmente aceptado, que es lo peor. Entonces, digo, hay cosas que pueden estar muy bien, ¿no? Como el generar, por ejemplo, mayores apoyos, no solo, por ejemplo, emprendedoras como que pongan su cocina económica o su taller de costura, ¿no? Que son a lo mejor un poco hasta burdos, ¿no? Sino el ver realmente si pueden hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, me decía en algún momento una mujer, ¿no? Indígena con la que tuve la oportunidad de platicar, me decía, bueno, pues sí, o sea, yo sé bordar, me decía ella, y puedo hacer a lo mejor mi taller, ¿no? Y vamos a bordar un montón de mujeres porque aquí todas sabemos bordar. Pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Pero ¿qué va a pasar? Ella decía con nuestros maridos, ¿no?
Porque claro. aparte, pues los hombres, hay que admitirlo, también son medio inútiles a veces y no se pueden ni calentar una tortilla. Y no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen la voluntad, ¿no? Entonces, creo que también debemos de generar, ¿no? Propuestas en las que haya un especial énfasis hacia las mujeres, ¿no? Pero bueno, vamos un poquito con las dos preguntas que están aquí que me parecen muy interesantes las dos. ¿Parece, Alexis? Para Súper. eh, amarrando. Va. Bueno, Rebe Quijada nos pregunta cuál es el mejor camino para hacer una inversión social significante entre la ciudadanía. Ok. Las respondemos o las dos preguntas juntas. Pues si quieres, te doy también la otra para que vayamos directo. Y Vale. Daniela Serrano nos dice, en una sociedad machista, ¿cómo podemos abrir el diálogo respecto a la remuneración de las mujeres en el hogar? Casi siempre es vista como una cuestión de rol en la sociedad como mujer, ¿no? Ok. Bueno, la primera, justo como lo decíamos, hay que generar un ingreso mínimo para todos. Y qué importante es lo que me acabas de decir respecto a las mujeres indígenas que viviste. Porque no solamente es sé bordar, pero tengo limitaciones, porque puede que sepa bordar, pero no le guste bordar. Y es su derecho a decidir qué le gusta y qué no le gusta hacer, ¿no? ¿Y por qué tiene que dedicarse a lo que las políticas estatales o a lo que la sociedad dice que ella, por ser mujer indígena, tiene que hacer? Ella debe hacer lo que le haga más feliz y lo que le genere lo suficiente y más para vivir. Entonces, si nosotros le garantizamos a esa mujer indígena un ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas, seguramente eso le va a dar muchísimo más holgura para empezar a desarrollar nuevas aptitudes, nuevas capacidades, a lo mejor para estudiar. Tal vez esto le permita invertir un poco en algún negocio, alguna intención que para ella sea importante, y ya no solamente en el programa que el Estado o que la sociedad civil, incluso a veces erróneamente, le hemos querido imponer a las mujeres y también a los hombres, pero hablando específicamente a las mujeres de ciertas comunidades, ¿no? Porque normalmente cuando hacemos perfiles económicos vemos las potencialidades del espacio y decimos, pues si no haces esto no puedes hacer nada, ¿no? No hay otra solución. Pero en realidad es que no es así, va más allá. Pero si nosotros le damos esa paz, por llamarlo de alguna manera más ideológica, a las mujeres para que puedan tomar sus decisiones, entonces seguramente van a tener un fundamento más sólido para hacer lo que quieren y para hacerlo de una mejor manera y que eso termine retribuyendo en la sociedad, como tú dijiste, al momento en el que forman, en el que crían, en el que educan a sus hijos, ¿no? Y también tal vez esa independencia o esa manutención básica les va a permitir ser más valientes al enfrentarse a los patriarcas, a los hombres que han vulnerado sus derechos. Es importante. Entonces, desde mi perspectiva, el mejor modelo de inversión social es garantizar un ingreso mínimo. Y quiero aclarar, porque en muchos estados, perdón, en muchos países, lo que están haciendo es darle un ingreso a todo el mundo. Seas rico, seas pobre, seas clase media, a todos le damos su ingreso mínimo para que estén felices. Solamente aquí es garantizarles ingreso a las personas que no tienen la capacidad de adquirirlo. Es decir, a los desempleados temporalmente mientras no tienen empleo, a las personas que están en situación de pobreza, solamente complementárselos, es decir, si estás ganando 500 pesos al mes, pues darte lo que te falta para que llegues al monto de la línea de bienestar, y a los pobres extremos que según Coneval los caracteriza como personas que viven con menos de $1 al día, pues seguramente poderles dar todo el ingreso para que puedan empezar a tener una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque esta inversión social, como ya lo dije, trae consumo, el consumo trae encadenamientos productivos locales y todo esto deriva en crecimiento económico. Yo le decía de broma a unos amigos, en una comunidad indígena, si tú le das ese ingreso a las mujeres y a los hombres que lo necesitan, no van a venir a Galerías Metepec a gastárselo. Van a gastarlo en el mercado, en la tienda de la esquina, es decir, van a generar riqueza en su propia comunidad y eso va a traer beneficios para todos. Y por el otro lado, por el tema de cómo hacer entender que el trabajo doméstico es trabajo, tal vez la parte más fácil, que no es posible, pero más fácil es, pues, ¿por qué no lo hacemos los hombres para que veamos que de verdad es una friega?
porque lo es, ¿no? Y digo, aunque algunos a lo mejor tenemos la capacidad o la educación y el valor de decir, bueno, pues colaboramos, definitivamente, como dijiste, hay hombres, y especialmente en los grupos socioeconómicos más bajos, que no lo hacen, y que no lo van a hacer, y que a veces puede que les resulte hasta una ofensa, ¿no? Y hay un punto aquí importante, el trabajo de la mujer no se ha visto como trabajo, y entonces los beneficios que pueda generar son su obligación, ¿no? Pues sí, pues lo tenías que hacer porque eres mujer, tenías que criar buenos hijos porque la comida te tenía que quedar rica porque eres mujer, mi camisa tenía que estar bien planchada porque eres mujer. Definitivamente no podemos solucionar las cosas como con un día sin mexicanos, como la película, ¿no? Que desaparecieron todos y entonces Estados Unidos colapsa. No existe esa oportunidad, que seguramente aprenderíamos mucho si sucediera por un tiempo prolongado. Pero lo que sí podemos hacer para hacer que eso cambie es desarrollar transformaciones a nivel educativo, es decir, que incluyamos un conocimiento muchísimo más amplio en materias, en materia de género más bien, es decir, que ustedes, que son las especialistas, que son las científicas, que son el grupo, el colectivo feminista, puedan incluir sus conocimientos y realizar literalmente una evangelización al respecto a toda la sociedad, ¿no? Empezando por los que aún pueden ser evangelizados, que son los más chicos, ¿no? Que es la educación básica. Y después generar, como tú me dijiste y como lo mencionaste muy bien, programas sociales que empiecen a reconocer la labor doméstica que se realizan. Entonces, si tú, mujer, estás haciendo un trabajo extenuante y de verdad estás desgastándote, pero no estás percibiendo ningún tipo de ingreso, puedes venir a las autoridades, llenar un registro y decir, autoridad, estoy trabajando, pero me encuentro dentro de un sector pobre porque no tengo ningún tipo de remuneración. Y entonces el Estado te debe garantizar ese ingreso mínimo, esa remuneración mínima que mereces por haber hecho tu trabajo, y que seguramente te permitirá también desarrollarte en más cosas al sentir esa confianza y esa seguridad de que vas a tener dinero para comprar lo que necesitas y lo que tu familia necesita. Claro, bueno, entonces, haciendo una recapitulación muy rápida, digamos que gira en tres cuestiones base, ¿no? Estas propuestas. El punto número uno, entonces, sería, ¿no? Un ingreso, el que haya un ingreso, ¿no? Básico para las personas que están debajo de la línea de bienestar. Correcto. O desempleados. En el segundo punto, entonces tendría que ver el generar políticas públicas y demás programas, pero con una incidencia de las mujeres justamente en la toma de decisiones, que eso es algo por lo que también pugnamos, ¿no? Y creo que es parte del, si no es uno de los motivos principales por los que surge Proequidad. Y la tercera, creo que esto también es muy importante, que la incidencia no solamente sea a nivel políticas públicas, sino también en educación, ¿no? Claro. Que se llama la educación con perspectiva de género, que no tiene que ver con que lo dicen, y perdón porque hago ojos de huevo, pero me molesta mucho, ¿no? No, y es que ahora quieren que mi hija sea feminista, que ojalá que sí, ¿no? O que mi hijo se haga mandilón, o se haga gay, o yo no sé qué tanto piensan las personas, a veces no, pues trato de comprenderlo como científica social, ¿no? Pero la verdad es que ciertamente tú lo has dicho, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar entonces esta mentalidad de que la mujer es la que hace labores de casa, porque las labores de cuidado, ¿no? Son importantes en el engranaje. Claro. Simplemente, ¿qué sería, por ejemplo, de una oficina en la que no hubiera intendentes, que la mayoría son las mujeres? ¿Qué pasaría en una escuela si la señora que recoge, que limpia no estuviera? Claro. Entonces se tenían que crear, por ejemplo, modelos como los de Japón, en la que los niños, pues una de sus materias es justamente la limpieza de sus salones. Y eso no está remunerado, pero sí crea una remuneración para el profesor que les enseña a limpiar salones. Completamente, es decir, si no vamos a reconocer que están haciendo un trabajo, no vamos a poder avanzar. Y entonces necesitamos, sí, a nivel políticas públicas, como tú dices, pero también a nivel conciencia social y a nivel educativo, hacer entrar en razón que el trabajo que todos hacemos, mujeres y hombres, y especialmente el gran trabajo que han hecho las mujeres a lo largo de los años en México, en el mundo y en nuestro estado, debe de ser recompensado, y a lo mejor hasta con creces a estas alturas, ¿no?
Claro. Pues bueno, ¿tienes alguna conclusión antes de irnos? Porque ya se nos fue el tiempo. Ya sé, habíamos dicho que menos y terminamos, no nos paran la boca, Pau. Sí, perdónenos, personas, pero es que de verdad, pues yo soy comunicóloga, ¿no? Y él también escribe, entonces, pues tenemos, la necesidad de decir cosas. Totalmente. Pues otra vez agradecerte, Pau, y agradecer a Proequidad, a Gaby, que me invitan a este espacio, que me abren la conversación de un tema que pudiera parecer que no nos importa a los hombres por el simple hecho de vernos beneficiados, pero en realidad es que es un problema real que nos está afectando a todos, que a lo mejor ni nos damos cuenta, pero nos está pegando directamente a nosotros y por no sumarnos, por no subirnos con ustedes, por no escuchar y preguntar, pues terminamos no solamente ignorantes, sino además afectados, ¿no? Entonces, muchas gracias por la apertura que ustedes han tenido. Creo que la intención por la que me encantó la idea de que hiciéramos este live es para que la gente que nos ve pueda hacer conciencia de la situación, se dé cuenta que más allá de que si están pasando una situación buena o mala a nivel económico, o beneficiosa o no, pues que los problemas económicos existen, que las mujeres están siendo más afectadas y que la pobreza, insisto, como lo dijeron ustedes, increíble, tiene cara de mujer en el Estado de México y que si queremos de verdad ayudar a la causa de las mujeres, sumarles a ustedes, apoyarlas, darles respaldo, el primer paso es quitarle esa cara a la pobreza en el Estado de México. No estoy diciendo vamos a hacer pobres ahora a los hombres, sino vamos a erradicar la pobreza. Y entonces, si combatimos la pobreza, estaremos combatiendo uno de los problemas principales que las afectan directamente a ustedes. Claro, y yo creo que también es bien importante mencionarlo, chicas, sobre todo entre mujeres, ¿no? En este sentido de sororidad. Mm, las labores del hogar, las labores de cuidado, tienen una connotación, em, pues, discriminatoria, ¿no? Entonces, en México tenemos palabras tan terribles como la chacha, ¿no? La sirvienta, que a mí se me hacen que te rebajan, ¿no? En el nivel de humanidad. Entonces, nada más rapidísimo, aquí la doctora Flor Moreno Salazar nos dijo de un libro que se llama Economía Feminista de la doctora Mercedes de Alessandro. Dice que el problema de la falta de reconocimiento al trabajo doméstico es a nivel mundial y en mayor o menor medida, ¿no? Y en muchos casos, las propias mujeres que tienen un nivel educativo más, pues más allá del básico, son quienes tienen el techo de cristal, ¿no? Es un término muy interesante, por cierto, y no dejan crecer a las demás mujeres con menos de educación. Entonces, por eso yo creo que sí, invitar, ¿no? Que pues dejemos de utilizar términos tan peyorativos entre mujeres y sobre todo, pues apoyarnos, ¿no? Y ver que todo es necesario. O sea, si la señora que me viene a ayudar en el departamento, porque yo me paso 16 horas trabajando, ¿no? Es una señora que me hace la limpieza, que me hace la comida, que me cuida a los críos, ¿no? Y demás, pues entonces reconocerla, por ejemplo, también con derechos laborales, ¿no? Reconocerla con un salario digno, pues porque está haciendo todo lo que yo no puedo hacer en mi vida privada, ¿no? En mi esfera privada. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Alexis, por tu conocimiento, por esta charla. Te agradecemos muchísimo y pues vamos a seguir, ¿no? En esta cuestión de la Semana de la Juventud. Vamos a seguir incidiendo como jóvenes, como mujeres, como hombres, como economistas, como comunicólogas, como lo que seamos. Y pues más que nada, agradecerles también a quienes nos están viendo, a quienes dejaron sus comentarios. Muchísimas gracias, lo apreciamos de todo corazón. Esto es para ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Pau, nos vemos pronto.